Continuamos, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Seguimos aquí con el diputado José David Báez, diputado de la República por la circunscripción 1, Partido Fuerza del Pueblo. Licenciado, después de ese recurso de inconstitucionalidad que han elevado por ante el órgano de garantías constitucionales, Tribunal Constitucional, ¿qué esperan ustedes? Bueno, como bien te decía, el artículo 6 de la Constitución, que establece, ¿verdad?, la supremacía de la Constitución frente a las demás leyes. Entonces, esa misma Constitución establece en el artículo 233 ¿para qué es la ley de presupuesto? La ley de presupuesto general del Estado, según la Constitución, es para aproximaciones de gastos e ingresos que va a tener el gobierno en ese año fiscal y que entonces necesita un determinado financiamiento. Y esa ley se usa para aproximar todo esto, repartir esos gastos, distribuir, y entonces es una ley especial y transitoria. Es una ley instrumental que termina todos los 31 de diciembre, concluye su vigencia. En tal sentido, esta ley que es instrumental, que lo que trata el cómo, no el qué lo tratan las leyes sustantivas, como lo es la ley del Código Tributario. Sí. Es una ley sustantiva que trata el cómo, el fondo. ¿Cómo obtendremos esos recursos? Claro, cómo obtendremos esos recursos. Sí. Pero si tú te imaginas que otro artículo cualquiera de esa ley, como los anticipos, por ejemplo, que yo los deje suspendido, a ver si al gobierno le gustaría eso, o cualquier otro artículo que establezca pago de impuestos, que yo lo deje suspendido, lo del ITEVIS. O sea, eso es imposible. Entonces, de la misma manera, no es constitucionalmente aceptable que esta ley instrumental especial siga o haya servido de instrumento inadecuado, ¿verdad? Pues es un sofismo, es el uso de un instrumento legal para contrarrestar otro a partir de este. Es decir, hay un choque, hay una tensión de leyes. Y la Constitución entonces es clara. En ese artículo 233 establece de manera clara que esa ley no es para modificar los tributos del ciudadano, porque en la medida que dejamos congelado la indexación a partir de ese artículo 45, ¿qué sucede? Que yo estoy de forma indirecta agregando un impuesto al pueblo, porque el que cobra 50,000 no debería estar pagando impuestos. De acuerdo. Entonces yo le estoy agregando de manera indirecta un impuesto al pueblo. Esto también está sustentado en el artículo 243, en el principio de legalidad, equidad e igualdad de las leyes y en este caso de los tributos, porque el artículo, ese principio, ¿verdad?, de tributos, entonces establece que los tributos deben ser equitativos, legales e iguales. Entonces, en tal sentido, con lo que tiene que ver con la equidad de manera definitiva, la equidad entonces tiene que ver con que no es equitativo que el gobierno no me esté a mí aumentando salario o que mi empresa, que yo trabajo de manera privada, esté cobrando más salario y sin embargo el gobierno me esté aumentando los impuestos. Debo pagar de manera proporcional, eso es lo que se llama equidad. De manera proporcional debo pagar más en la medida que yo estoy adquiriendo más. Pero no puedo pagar más cuando yo estoy adquiriendo menos porque la inflación se está comiendo mi salario. En tal sentido, en esos dos artículos, de manera fundamental, está sustentada ese recurso de inconstitucionalidad y nosotros entendemos que a toda luz, el Tribunal Constitucional va a tomar ese recurso y esperamos, Dios primero, que tenga buenos resultados y que entonces la sentencia mande la indexación salarial y detenga de una vez y por todas esa práctica inadecuada para los siguientes presupuestos del país. Pero esa indexación salarial se estaba reclamando antes de la aprobación de la Ley de Ingresos y Gastos Públicos del Gobierno para este año 2026. ¿Por qué el gobierno no lo contempló ahí? Exactamente. ¿Por qué no lo contempló en esas discusiones antes de la aprobación del presupuesto? Exactamente. Y como bancada opositora, nosotros sometimos una modificación al presupuesto donde solicitábamos exactamente la eliminación de ese artículo 45 del presupuesto general 2026 para que entonces no quedara congelada la indexación y se pudiera hacer a partir de este año. Y que ya los empleados, repito, que cobran menos de 52, más de 34, dejaran de pagar y que simplemente se comience a pagar a partir de los 52,000 pesos. Para mucha gente que cobra esa cantidad de dinero y que está siendo afectado
por 200,000, 150,000, 100,000 pesos que se le ha dejado, se le ha quitado al pueblo, porque es eso, se le ha sacado su dinero de los bolsillos, que debería ser de él, se lo está pagando al gobierno, y han sido impactados de manera negativa. Y pues están comprando menos porque en la medida que a usted le sacan una parte claro de que su sí. salario, le están creando una situación de miseria, le están creando un hoyo en el presupuesto Claro que suyo. sí, eso es que voy. O sea, eso ha sido un impacto negativo que ha impedido que ellos puedan suplir necesidades fundamentales que tienen y que ese dinero les serviría para ello. Así es. Entonces, a partir de la aprobación de, cuando el Constitucional falle este recurso, ¿usted cree que el gobierno estaría en disposición de acatar esa sentencia? Bueno, esperemos que sí y que no se convierta en un obstáculo, porque con muchas leyes, como me da risa lo del el presidente del partido hoy que sale, del PRM, sale con un asunto de una ley ahí, el gobierno, ¿verdad? Hay muchas leyes que él ha dejado de lado, y como tenemos un Congreso que lamentablemente está compuesto por una mayoría mecánica de su partido, a veces no se hace la fiscalización responsable que tiene que hacerse para el cumplimiento de la norma. No obstante, el Tribunal Constitucional como órgano supremo debe hacer cumplir y valer sus sentencias, aunque lógicamente, y hay que decirlo de manera responsable, hay algunas sentencias que están ahí y que, vuelvo y digo, el mismo Poder Ejecutivo ha sido participante de que no se aplique de la manera correcta. Usted sabe que el Estado Dominicano es el garante del derecho protegido, el garante de que se cumplan las leyes, pero en la mayoría de los casos el Estado es el primer violador de las normas jurídicas. Lamentablemente. Sí. Mire, vamos a hablar del tema que tiene que ver con esta propuesta que ha hecho el señor José Ignacio Paliza, presidente del PRM, ministro de la Presidencia. Ahora, no sé, motivado en qué razón él está proponiendo una modificación a la ley de partidos, movimientos y organizaciones políticas. Así es, así es. Ayer, casualmente sí, el anuncio sale hoy en el periódico que el presidente del PRM, partido oficialista del gobierno, pues pide, o sea, ha depositado en el Senado de la República un proyecto de modificación de la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Bueno, ¿qué decimos nosotros? Esto es un argumento falaz del PRM y de su presidente. Es una cortina de humo para distraer la atención de haber sido los principales responsables de sumir en este país en la vergüenza de tener tantos funcionarios que han sido señalados como narcotraficantes y como productores ilícitos dentro de la política. En tal sentido... y lavadores de activos. Claro que sí. Lavadores de activos. Él se está vistiendo de oveja cuando nosotros sabemos que es un lobo feroz, que sus mismos colegionarios de partido, sus mismos compañeros les indicaron en determinados momentos como conocedor fehaciente de determinados candidatos que él mismo sabía que tenían una historia oscura en la delincuencia, en el narcotráfico, en el lavado, y que él incluso violó el derecho de otros compañeros para imponer a esos candidatos en su momento. Y entonces, ¿de qué es que él habla ahora? ¿Está haciendo un mea culpa o qué? No, yo no lo creo. La ley está siendo depositada, el proyecto de ley está siendo depositado en el Senado de la República, pero desde ya, aunque cuando llegue, lógicamente, si lo aprueban allá, cuando llegue a la Cámara de Diputados tendremos que estudiarlo, pero desde ya yo tengo mis dudas y mis reservas respecto de el beneficio o la verdad que pudiera estar inscrita en ese proyecto, dado que viene del PRM y de su presidente y que ellos han sido los principales practicantes de ese delito. Aquí hay una realidad que debemos analizar. Tenemos que felicitarlo a usted, porque usted con pocos recursos logra ganar una diputación en una de las circunscripciones más difíciles de Santiago. Así la circunscripción 1, sin recursos, así es, sin dinero, solo con la simpatía, un candidato fresco, pudo impactar, ganar, sin dinero. Ahora bien, demostrando que se puede y que la gente, es posible hacer las cosas de manera honesta, de manera responsable, es posible creer en el ser humano,
porque a veces la gente pierde la fe. Y yo soy de los que mantengo la fe y el criterio de que todavía hay mucha esperanza y que el pueblo está esperando ver una luz en el camino para seguir y confiar nueva vez en que la política es la vía correcta, democrática, para que el país viva en mejor condición. Lo que quiero significar es lo siguiente. No sé si eso pasaría en el Partido Fuerza del Pueblo, un partido relativamente nuevo, de reciente creación, pero lo que conocemos de la historia del PRD, PRM ahora, ellos siempre han identificado esas figuras que tienen mucho dinero, sin importar cómo obtuvieron el dinero, le interesa aspirar a una candidatura, a diputado, senador, cualquier otro cargo electivo, tiene dinero para comprarle la candidatura al partido, porque allí había que comprar la candidatura y hay que comprarla todavía. Así es. Y que ese posible candidato a diputado, senador, alcalde, tenga entonces sus propios recursos para financiarse su campaña, porque así les resulta más fácil quedarse con el dinero que le da la Junta Central Electoral y que este hombre que viene con un dinero que usted no sabe de dónde fue, porque ni siquiera se fiscalizó cómo obtuvo esos recursos que va a invertir en la campaña. Así es, así es. Pero recientemente... Vamos a hablar de ese tema, vamos a continuar ese tema, porque es sumamente interesante. Aquí hay que sentar un precedente en este país para que se elijan genuinos representantes de la población, de la comunidad, y que sean candidatos que no tengan cuestionamiento, que no estén vinculados al narcotráfico ni lavado de activos de dinero proveniente de actividades ilícitas. Volvemos en breve.